licenciada María Jenny, no. Parece que no. Ok. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro simposio de rehabilitación de miembro superior, día 31 de julio 2020 a las 18 horas. Vamos a dar inicio. El martes pasado habíamos hecho el simposio sobre lesiones de tendones flexores y ahora estamos viendo la parte de rehabilitación. Quiero presentar a nuestras invitadas especiales. Tenemos dos autoridades a nivel sudamericano, a la licenciada Ana Paine de Porto Alegre, Brasil, que nos va a hablar sobre postoperatorio de las lesiones de tendones flexores. La licenciada Ana es terapeuta ocupacional de mano, terapista de la mano, actual presidente de la Federación Sudamericana de Terapia de la Mano. Tiene estadios en Filadelfia, Estados Unidos y Argentina. Igualmente, presentar a nuestra invitada también, la licenciada Marcela Juárez de Buenos Aires, Argentina. Es presidente del capítulo de terapeutas de la mano de la Asociación Argentina de Cirugía y es presidenta de la Federación Sudamericana de Terapistas de la Mano. Actualmente es delegada internacional de la Federación de Sociedades de Terapia de la Mano. Ella nos va a hablar sobre epicondylalgia a nivel de codo, las nuevas tendencias en rehabilitación miofacial. Bienvenida, licenciada Ana, Marcela. Gracias por haber aceptado la invitación a nombre de la Sociedad Boliviana y de la Asociación Boliviana de Cirugía de la Mano. Eran nuestras invitadas y siguen siendo para abril, para el año, para venir a Santa Cruz a hacer el curso de rehabilitación de cirugía de mano. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los del Colegio de Fisioterapeutas de Santa Cruz y de Bolivia. Está presente su presidenta, la licenciada María Jenny López Salvatierra. Bueno, que sea una oportunidad para dar inicio y crear esta nueva subespecialidad a nivel de terapistas de la mano para hacer en Bolivia y también formar parte de la federación. Ahí tenemos a Ana, que está de presidenta. Ella puede dar una mano y ayudar con las indicaciones para que Bolivia pueda ingresar también en esta federación. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra entonces para iniciar. Licenciada Ana, podemos comenzar y después Marcela. Perfecto. ¿Ya? Sí. Muy bien. Puede hablar portuñol, portugués. Posso falar em portunhol, português? Puede. Português despacio, ¿me comprendem? Exacto, exacto. Sí. Sí. Ok. Então, estou compartilhando aqui. Estão vendo minha tela? Sí. Sí. Perfecto. Se ve bien. Deixa eu... Vamos lá. Então, graças por la invitação. Inicialmente gostaria de agradecer a invitação do Dr. Carlos e é uma oportunidade muito importante para nós outros. E desculpar pelo meu portunhol. Espero que possam compreender. Vou falar despacio. Se não compreendem, por favor, podem me perguntar a qualquer hora. Sim? Estão compreendendo bem? Sí. Até aqui? Sim. Sí. Bueno, es un honor muito grande estar acá hoje com você e falar de reabilitação pós-cirúrgica de tendões flexores de la mano, que é um tema muito grande, um tema complexo que temos que cuidar para que o paciente consiga seguir os passos em los tempos certos.
E é um tema que me agrada muito e trouxe algumas coisas básicas para podermos discutir e cambiar algumas ideias sobre o que hoje estamos fazendo na reabilitação de tendões flexores de la mano. Bom, as lesões traumáticas de tendão flexor usualmente são tendões por corte de vidro, faca. Existem algumas lesões que podem estar associadas, então, que adicionam complexidade àquilo que vamos tratar. Se é uma lesão que tem associado uma fratura ou lesões nervosas, podemos ter mais dificuldade para fazer a reabilitação, assim como provavelmente para a cirurgia. Em geral, o objetivo da terapia de la mano é manter a amplitude de movimento, ¿sí? Evitar que ocorra a ruptura del tendão e promover o deslizamento tendinoso ideal para que não haja restrição de movimento, aderências. Então, sobre o processo de cicatrização, o estresse mecânico influencia no alinhamento do colágeno. Então, se temos movimentação, sabemos que o padrão ouro para o tratamento inclui a movimentação, seja passiva, ativa. O protocolo será eleito a partir das decisões do cirurgião junto com o terapeuta. Mas, em alguns casos, não é possível fazer a mobilização passiva, a mobilização precoce, temprana, sim? Então, isso é uma decisão entre terapeuta, cirurgião, de acordo com cada caso que é apresentado. Mas sabemos que o movimento vai trazer um alinhamento ao colágeno e facilitar o processo de reabilitação, o deslizamento tendinoso e as atividades funcionais e a recuperação funcional do paciente. Então, temos as zonas de Verdun, que são as zonas onde existem nós sabemos zona 1, 2, 3, 4, 5, não é a ideia aqui falarmos sobre as zonas, que já sabemos sobre isso, mas elas são importantes para que a gente possa eleger o protocolo que nós vamos pensar em fazer para o paciente. Então, temos opções de programas de mobilização passiva, que temos o protocolo de Duran e o programa de Kleiner. São os básicos para esses protocolos de passivos. Os programas combinados, que combinam movimentos passivos e movimentos ativos, podemos chamar de Short Arc of Motion e Place and Hold, são duas possibilidades de protocolos ativos, e o protocolo de imobilização. Imobilização pode ser uma opção no tratamento pós-cirúrgico de pacientes com lesão de tendão flexor, se em crianças muito pequenas ou com pacientes que têm dificuldade de cooperação e participação do paciente, podemos eleger esse protocolo, um protocolo de imobilização. Os exercícios vão começar a partir da terceira semana ou mais, sim.
Nos protocolos de mobilização passiva, existe o protocolo de Hauser e Duran, que é um protocolo bastante conhecido, é um dos mais que preconizou o uso da mobilização também. Antes temos o Kleiner. E o objetivo desse protocolo é promover um deslizamento diferencial entre o flexor superficial e profundo. Então, nesse protocolo, a partir do terceiro dia até a quinta semana, usam na férula com 20 graus de flexão e as metacarpofalangianas em posição relaxada e as interfalangianas em extensão. Esses exercícios buscam que o paciente consiga fazer de 3 a 5 milímetros de deslizamento tendinoso. Existe, então, um programa com 8 repetições, 2 vezes ao dia. Orientamos o paciente a fazer com a metacarpofalangiana e a interfalangiana proximal fletidas, uma extensão passiva da interfalangiana distal, e depois, com a metacarpofalangiana e interfalangiana distal fletida, uma extensão passiva da interfalangiana proximal. Esses exercícios são repetidos domiciliarmente com o paciente. E depois, entre 7 semanas e meia, 8 semanas, iniciamos os exercícios resistivos. Aqui um exemplo de exercícios para deslizamento tendinoso, que nós orientamos o paciente a fazer mais tarde nesse protocolo, para que ele possa fazer um deslizamento diferencial entre tendão flexor superficial e profundo. E esse é um exemplo de exercícios que nós podemos orientar aos pacientes no pós-operatório numa situação mais tardia. Ainda falando sobre mobilização passiva, existe o protocolo de Kleiner, que é um protocolo mais tradicional, ele é da década de 60, 70, e ele é um protocolo onde se utiliza, né, uma banda, uma goma, que vai da unha até o punho, fazendo uma flexão passiva dos dedos. Então, esse protocolo preconiza o uso de uma férula, com a munheca entre 20 e 30 graus de flexão, as metacarpofalangianas entre 40 e 70 graus de flexão, e essa tração elástica que vem da unha até a munheca. Também com o objetivo de oferecer uma flex... ué? Fechou aqui tudo. De oferecer um deslizamento de 3 a 5 milímetros desse tendão. Os exercícios de flexão com a banda goma elástica são 3 séries de 10 repetições. O uso noturno com repouso dos dedos em extensão, para não ficar em flexo todo o tempo. E de 3 a 7 semanas, se retira a férula e deixa de uso noturno, e exercícios de bloqueio tendinoso para conseguir fazer a ativação dos flexores. Esse é um protocolo, um dos primeiros protocolos que foram pensados para tendão flexor. É um protocolo que a gente precisa ter um pouco de cuidado pela questão da contratura em flexão dos dedos, que pode acontecer e pode comprometer a função do paciente.
menos, atualmente, vemos menos o uso desse protocolo, mas ainda tem suas indicações, tem pessoas que utilizam e mais experiência com ele. Então, na mobilização passiva, existem algumas indicações que podemos pensar no paciente que vamos eleger para ser tratado com protocolos passivos. As suturas tradicionais de 2 passadas, ou se existe alguma preocupação durante a cirurgia, um reparo que não tenha tanta, o cirurgião que não nos avisa usualmente que não tem tanta segurança no reparo, não ficou tão adequado, ou clinicamente, na clínica, quando vemos um edema persistente, importante limitação de flexão, rigidez, se não conseguimos empezar temprano na reabilitação, temos que pensar em protocolos mais tradicionais, mais passivos, para então progredir para situações ativas. Então, uma variação, uma modificação do protocolo de Duran modificado. No terceiro dia de pós-operatório, nesse protocolo, inicia uma compressão com Coban, com alguma banda que faça compressão para reduzir o edema. A férula em 20 graus ainda de flexo da munheca, metacarpofalangianas em 70 graus, interfalangianas proximais e distais em extensão. No 14º dia, elastômero para compressão da cicatriz. Entre terceira e quarta semanas, exercícios ativos em la férula. Podemos começar os exercícios ativos em la férula na terceira a quarta semana. Na quarta, oitava semana, descontinua la férula diurna. Começamos com exercícios de bloqueio e deslizamento tendinoso. A férula protetiva à noite pode continuar e exercícios de tenodese, ¿sí? Tenodésicos para empezar a ativação dos flexores. E mais atualmente, são protocolos mais contemporâneos, mais atuais, são protocolos ativos. E temos 2 tipos de protocolos ativos, um que chamamos de Short Arc of Motion, que temos a ativação dos flexores com um pequeno arco para o punho, sim? Um pequeno arco de movimento, ou place and hold. Usamos usualmente os movimentos tenodésicos e deixamos os dedos ficam na posição e sostenemos a flexão por um tempo curto, sim? Para que os flexores estejam ativos. Sim, são 2 tipos. Os protocolos ativos usualmente são para reparos mais fortes, 4, 6, 8 passadas. Quando temos um paciente com edema limitado, com menos edema, com a flexão adequada, sem limitação para a flexão, sem resistência para o tendão hacer o deslizamento, e paciente que pode colaborar, que pode compreender as orientações. Então, Jane Bo Tang teve uma experiência bastante exitosa, começou com os protocolos ativos, publicou esse protocolo. Ele começa com passivo,
y pasa para un short arc of motion, hace el puño hasta un cuarto o medio, metade del puño, até las 2 semanas y media, y va progrediendo hasta todo el puño del paciente, ¿sí? Después tem la experiencia de la Clínica Mayo, que con 4 o 6 pasadas empezaron a hacer el Duran modificado. Entonces hacían a ver se consigo mostrar aqui. Hacían el protocolo de Duran pasivo, como se hace. Después se hacía place and hold. Se, coloca el paciente en la flexión, sustenta la flexión, y después el activo de short arc of motion. Essa é uma experiência que foi publicada pela Mayo Clinic. E uma variação desse protocolo, que foi publicada uns anos depois, foi como eles chamam de scratching, que é como arranhar, sim, em espanhol se chama arranhar também, como se fosse fazer esse movimento. Como? Rascar. Rascar, sim, como se fosse rascar, isso. Então, se empieza com 4 dedos e o paciente vai diminuindo um dedo por semana para alcançar o dígito, sim? Então, se empieza com 4 e vai ser um dígito a menos por la semana para o paciente fazer ativamente. Entonces, los protocolos activos, como hablé anteriormente, el protocolo de place and hold, donde hay una férula articulada, puede hacer una férula articulada en la muñeca, y tenemos un movimiento sinérgico de la muñeca para tenodesis, sí, entonces el paciente hace la flexión y la extensión de los dedos y pasa a hacer la extensión de la muñeca con la flexión de los dedos y é instruído a ficar nesta posição e sostener essa posição por alguns segundos. Então, esse place and hold é o nome desse protocolo, e se hace um deslizamento. Algumas pessoas falam que esse movimento de tenodesis no tendão muito temprano no tendão pode ser perigoso para gap ou coisas assim, pero é um protocolo que se usa bastante com bons resultados também. Ainda sobre o protocolo ativo, temos o St. John Program, que é preconizado por Dr. Lalonde e Amanda Higgins, que é a terapista que trabalha com ele. O protocolo ativo também de short arc of motion, ele empieza de la semana 0 hasta las 2 semanas y media, con la férula muñeca en 45 grados de extensión, metacarpofalangianas 30 de flexión y interfalangianas en extensión. Oh, que isso. E la férula inicia con pasivo para los dedos, después una flexión activa hasta un tercio, un medio del puño, ¿sí? Y en 2 semanas y media hasta 4 semanas, a férula se coloca la férula apenas para la mano, ele corta a férula, ¿sí? E fica só com hand base, só para a mano. E empieza com a flexião ativa de 3/4 del puño. ¿Sí? Entre 4 a 6 semanas
va haciendo un ganho progresivo hasta la flexión completa. En las 6 semanas descontinúa la férula. ¿Sí? Es un protocolo más audacioso, más... hay que tener una coraje para empezar un protocolo más activo. El computador no está bueno. Bueno, algunos hilos, algunos tópicos importantes para la terapia de la mano. Cuanto o inicio o empezamos precocemente, en 3, 5, 7 días máximo del pós-operatório, é o ideal, padrão ouro, ¿sí? Priorizamos então o controle do edema, a flexión pasiva e sempre empezamos com a flexión pasiva antes da flexión activa. E aumentamos a atenção no reparo progressivamente. Mesmo quando é o protocolo mais ativo, também precisamos fazer isso progressivamente. Não impomos uma força muito grande no início. Nós sabemos que existem guidelines, existem programas e protocolos, são muito valiosos, mas eles não são todo o tratamento. Precisamos compreender o contexto do paciente, as necessidades, como está a história do paciente, para que possamos fazer um programa customizado para aquele paciente. ¿Sí? As férulas, os programas domiciliares também são importantes e cruciais para que possamos ter um objetivo alcançado, sim? Então, as férulas, tanto as protetivas quanto para exercícios domiciliares são importantes para fazer todo o tratamento e exercícios específicos para cada fase, cada semana que o paciente saiba como manejar todo o seu processo de reabilitação. Esse é um caso, uma lesão em zona 3, sim, que começamos com o protocolo de short arc of motion. Ele começa fazendo movimentos passivos de Duran e depois iniciou com o stretching. Ele começou com 4 dedos e foi indo e teve um bom resultado. Como podemos ver ali, com 7, 8 semanas, ele já está tendo uma boa flexião. Algumas lesões associadas, e às vezes não há somente a lesão de flexor, há lesões nerviosas, fraturas, e temos que saber manejar tudo isso na terapia. Esse é um caso com uma lesão nervosa associada e uma férula, um exemplo de uma férula que podemos utilizar para também trabalhar as lesões que podem estar associadas. Sabemos que esses casos terão mais dificuldade para que possamos fazer a reabilitação. Usamos diferentes tipos de recursos para que possamos trabalhar a recuperação funcional, a recuperação da mão como um todo, a corticalização do uso da mão. Então, temos as massas, temos diferentes equipamentos e opções de atividades para o paciente. Esse é um dispositivo que hacemos para fazer o bloqueio da articulação para facilitar o deslizamento do tendão na fase mais tardia. Então, por fim, algumas take-home messages que pensei para nós hoje, que o trabalho sinérgico entre o terapista e o cirurgião é essencial, importantíssimo para o cuidado do paciente na reabilitação do tendão. Considerar a possibilidade de colaboração do paciente, se é um paciente que vai colaborar,
ou se não vai colaborar, se tem condições de ser um protocolo mais agressivo, menos agressivo. O quanto antes, quanto empezamos temprano, melhor para o desenvolvimento del paciente. E que o paciente é único e precisa de um programa customizado, um programa para ele. ¿Sí? Gracias. Gracias por la invitación. Estoy a disposición. Después puedo pasarlo. Muchísimas gracias. Muy buena. Gracias. Cierto. Diego, le habilitó el micrófono a la licenciada López, por favor. Y los colegas, si tienen algunas consultas, las pueden ir realizando por el chat para que nosotros las hagamos llegar y después se las vamos a pasar a ustedes para que puedan responder, por favor. Podemos continuar con Marcela con su presentación. ¿Comparto? Por favor. Esperá que se me baja la pantalla. Bueno, el tema que me toca a mí es hablar un poco de lo que es el dolor en la cara, tanto lateral como medial del codo, una patología muy frecuente que tenemos, cuya etiología es un síndrome generalmente, abarca un montón de lesiones. Una patología rebelde, un paciente que generalmente lo tenemos mucho tiempo en el consultorio, que se espera, los protocolos actuales hablan de esperar un tiempo de tratamiento prolongado de 6 a 8 meses, y a veces el paciente mismo no tolera esto, busca una resolución quirúrgica. Cuando hablamos de tendinopatías, tenemos que recordar que los tendones están compuestos el 70% de colágeno tipo 1 y el 2% de fibras elásticas, situados en una matriz extracelular con un gel que mejora las propiedades biomecánicas contra el cizallamiento y la compresión. Cuando el tenocito recibe un estímulo mecánico, que es un movimiento, tiene una respuesta adaptativa, que modifica su forma, su función y su composición. Esos procesos son intracelulares y remodelan la matriz del tendón. ¿De qué depende cuánto se remodela y cuánto se adapta ese tendón a ese movimiento? Principalmente hoy se habla de la vascularización. El tendón tiene vasos provenientes del músculo que van hacia la unión miotendinosa, vasos provenientes del tendón que van a la entesis y vasos provenientes de tejidos vecinos que van al peri y el mesotendón. Cuando se realiza un movimiento y está sometido ese tendón a una carga, se produce lo que se denomina un estrés protegido que modifica esa matriz y se produce una adaptación. Si la carga es excesiva, ya sea por el tiempo o por la carga en sí, se produce lo que se llama una tendinopatía reactiva, donde empiezan a haber factores inflamatorios in situ, que si esos factores inflamatorios están por el término más de 4 a 6 semanas, pasa a tener lo que se llama un estrés metabólico con una tendinopatía que se transforma en degenerativa. Recordemos que estos pacientes en general concurren tardíamente,
4 semanas, no, por ahí uno los ve, ¿cuánto hace que tenés este dolor? 1 año. O sea que ya estamos en una patología que es degenerativa. El tendón normal, cuando es sometido a una tensión, a una carga, a un cizallamiento, donde no soporta esos mecanismos de adaptación, se produce una metaplasia. Esa metaplasia lleva a una degeneración, una resorción y por ende a la reconstrucción cálcica. Por eso en muchos casos vemos en los estudios de imágenes pequeñas espículas alrededor, sobre todo el extensor brachis radialis brevis. La clasificación de Scott que se usa actualmente para hablar de cómo clasificamos estas lesiones tendinosas, las clasifica en agudas, un tiempo menor a 4 semanas, subagudas hasta 12 semanas, crónicas a partir de 12 semanas. Pero dice que generalmente en el mismo tendón se producen lesiones agudas y crónicas conjuntamente. Después tenemos que tener en cuenta en qué parte del tendón hay una lesión, en la entesis, en el paratendón, en la vaina. Causas que se agregan, que son generalmente metabólicas del paciente, como también propias de medicaciones que toma, metabólicas propias, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hoy en día lo que es la hipercolesterolemia, todas las dislipidemias, generan también patología a nivel del tendón. Por supuesto, los factores propios de la edad. Esto hace que cuando tenemos ese paciente es muy importante la valoración de la evaluación del paciente. Debemos evaluar el dolor, la evaluación muscular, podemos usar dinamometría para la evaluación, isocinesia, lo que cada uno tenga. Pero tenemos que tener en cuenta que la potencia, no la fuerza potencia, la potencia del músculo a mover una articulación depende de la cantidad de sarcómeros. Y la cantidad de sarcómeros ya son de cada músculo tiene determinada cantidad y nosotros no lo podemos modificar. Lo que podemos modificar es la longitud de esos sarcómeros. Cuando hablamos de tratamiento, si buscamos tratamiento, encontramos un sinfín de todo tipo, desde ondas de choque, células madre, factores de crecimiento, todo tipo de fisioterapia, todo tipo de ejercicio, planes diferentes, todos con teóricos buenos resultados. Ahora es un paciente difícil de todas maneras, así le apliquemos todo ese baluarte de diferentes terapias. Yo me interesó un artículo donde habla de la fisiopatología de la epicondilalgia, que tiene que ver con la longitud del sarcómero en función de la vascularización. Las nuevas tendencias hablan mucho de los cambios que se producen por esa alteración microcirculatoria que tiene. El artículo es de un equipo turco que habla de la longitud del sarcómero, que ellos dicen que es mayor que en otros músculos, cuando se produce con determinados, ahora vamos a ver, determinados ángulos, tanto de la axila como ángulos de extensión de codo y flexión de muñeca, y esto lleva a una microcirculación, al estar el sarcómero extendido. Y esa microcirculación provee cambios degenerativos que generan que se produzca una alteración metaplásica in situ en el tendón. Entonces nosotros nos vemos en
la teoría que tenemos que generar un entrenamiento de ese tendón. Aquel trabajador que hace un gesto laboral, que tiene que tomar un objeto y llevarlo, tenemos que generar un entrenamiento de ese músculo, mejorando el número, el tamaño de sus fibras, mejorando la síntesis de colágeno. Todo esto va a aumentar la fuerza tensil del tendón. ¿Y cómo lo realizamos? Teniendo en cuenta la velocidad del movimiento, la angulación del movimiento que va a generar diferentes tipos de fuerza sobre el sarcómero. Recordemos que a bajas velocidades de estiramiento los tendones absorben mayor energía, tienen menor eficacia para mover cargas. A elevadas intensidades tienen mayor rigidez, absorben menos energía y son capaces de mover más cargas. Y tenemos que tener en cuenta que la unión miotendinosa es el punto más débil a sufrir lesiones de estiramiento. ¿Esto de qué nos vale? Que cuando nosotros abordamos un paciente con una lesión en el codo, abordamos todas las fascias y todo el grupo de músculos sinergistas para bajar el resultante de carga sobre el extensor brachialis brevis. Vemos acá que cuando él, a mayor flexión de codo, mayor participación de tríceps deltoides dorsal, y a menor flexión de codo y extensión, menor extensión de muñeca, vemos que no participan y hay una mayor tensión en el músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente que le tenemos que colocar una carga gradual porque su trabajo es levantar cargas o porque su gesto deportivo así requiere una mayor carga, voy a trabajar desde el hombro, desde todo lo que es el dorsal, para favorecer la resultante del deltoides, con mayor participación del deltoides, para que baje la fuerza a nivel del codo. Con respecto a qué tipo de ejercicio realizamos, este artículo dividía dos grupos, a unos les aplicó ejercicios isotónicos concéntricos y excéntricos, y a otros isométricos e isokinéticos, realizados con una isocinesia o con una máquina para tracción y retracción concéntrica y excéntrica. Llegó a la conclusión que el que hacía ejercicios isotónicos, concéntricos y excéntricos, como hay miles de protocolos, tenía un rápido fortalecimiento, pero el paciente tenía menor adherencia al tratamiento. En cambio, el que realizaba ejercicios isométricos y luego isokinéticos, tardaba más en recuperar, pero el paciente tenía mayor adherencia al tratamiento. Y esto es pura y exclusivamente porque al paciente lo que le bajaba era el dolor. Este tipo de trabajo no tuvo en cuenta si es una patología aguda o degenerativa. En el caso del paciente con una lesión degenerativa, nosotros tenemos un paciente que ha tenido mucho tiempo dolor, y el dolor es el elemento fundamental por el cual él consulta. Después se verá del fortalecimiento, todo eso, pero el elemento que lo lleva a la consulta al paciente es el dolor. Y es el elemento que nosotros nos tenemos que situar en resolverlo, luego abordar la biomecánica, por supuesto, pero el dolor, por eso el paciente que le disminuís el dolor tiene mayor adherencia al tratamiento que el que no. El que le sigue doliendo igual va y dice, bueno, que me operen, que hagan debridación, infiltración o lo que el cirujano crea conveniente. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos cuál es la parte donde el sarcómero está más juntito, porque ya sabemos que ese músculo tiene el problema que cuando se estira tanto, el sarcómero queda más alargado y tiene un problema de microvascularización. Entonces, nosotros sabemos que este acercamiento del sarcómero lo tenemos en la parte media del movimiento.
Entonces, si queremos entrenar una extensión de muñeca, vamos a darle a la mitad del movimiento, así como en el tendón flexor hacían un cuarto de puño, acá también un cuarto de movimiento para que se reclute y no se estire tanto ese sarcómero. Por otro lado, cuando hablamos de la flexibilidad que tenemos que ganar, tenemos en cuenta que tenemos el músculo con una fascia superficial y una profunda. La fascia tiene tejido conectivo con proteínas de colágeno, produce fibroblastos, estos se alinean con el estrés, la tensión hace que el colágeno se alinee, todo lo contrario que hace el cizallamiento del tendón. El movimiento es fundamental, esto es como como cicatrizar también un tendón flexor, y que es elemental en la fascia. ¿Cómo abordamos las fascias? Las fascias las podemos abordar en forma directa o indirecta. Tenemos que recordar que las fascias tienen un sentido imbrincado, diagonal, que corresponde a todos los grupos musculares sinergistas del que estamos trabajando y que se conectan con los órganos también, motivo por el cual en la rehabilitación, además de realizar los ejercicios, le pedimos esos ejercicios realizados con el diafragma para poder trabajar la fascia profunda. Nuestra metodología de trabajo es abordar al paciente en su totalidad, todas las cadenas musculares. Hacemos una inspección donde miramos la altura de los hombros, las escápulas, miren acá el ángulo inferior y el ángulo inferior, en una vista lateral, la proyección de la columna cervical, la proyección de la cifosis, la lordosis. Todo esto va a inferir en el dolor sobre el codo, porque recuerden también que muchas veces el paciente consulta con una epicondilalgia, que se le agrega también un dolor por compresión del nervio radial, y esto hace que el paciente siga con dolor. Este es un esquema de las fascias, cómo se representan. Ven que todo es como una cadena que va ensamblando los diferentes músculos, motivo por el cual nosotros para trabajar un músculo del codo tenemos que tener en cuenta la posición de la cabeza. Cómo inhibimos algún grupo muscular en una posición, por ejemplo, el trabajo en decúbito ventral para inhibir el trapecio superior al trabajar en aquellos pacientes donde haya una antepulsión de la columna cervical o una rectificación. Todo tipo de ejercicios de equilibrio, trabajando todo lo que es propioceptivo, el gesto deportivo. En el caso de los deportistas, yo trabajo el gesto deportivo desde el primer momento. El caso de un chico jugador de rugby, trabajamos toda la postura desde el primer momento. En la patada, ven que trabajamos a nivel de las diagonales. Trabajamos con la estimulación también de romboides, en el caso de que el paciente tenga una debilidad a nivel de romboides. Todo esto nos hace trabajar la fascia en forma profunda, pero también tenemos la fascia superficial. La fascia superficial la trabajamos directamente, logrando la hiperemia y luego la extensión del músculo. Lo podemos hacer con elementos que ya son conocidos, los ganchos, los distractores, o el que no posee eso, también puede trabajar con las manos la fascia superficial hasta lograr la hiperemia. Con respecto al uso de coderas,
En realidad, lo único que producen es un efecto propioceptivo, no generan, no tienen en realidad un efecto terapéutico tan importante. Lo que sí, a veces el paciente le produce una estimulación de la fascia superficial, el mantener esa presión, sobre todo cuando es elástica, no hace falta que sea una codera elástica común y corriente, que le da un grado de seguridad y en la primera fase del tratamiento él siente más confort. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es abordarle la muñeca a este paciente, para que no se produzca tanta tracción, entonces generando diferentes inmovilizaciones para que el paciente no tenga tanta tracción sobre el músculo. Cuando hablamos de una tendinopatía aguda, usamos fisioterapia, principalmente radiofrecuencia, por los cambios que producen la microcirculación, el uso de tecaterapia, ultrasonido, kinesioterapia, los ejercicios con estrés controlado, primero con el peso del miembro, estiramientos a baja velocidad. Yo uso una máquina isokinética, anclaje miofacial y taping, porque le brinda al paciente un confort y una estimulación propioceptiva. Cuando es una patología degenerativa, utilizamos magnetoterapia por su efecto, sobre todo a nivel de lo que es el edema intracelular, ultrasonidos, técnicas de Kaltenborg, porque muchas veces el paciente también genera rigideces que ha modificado por el dolor de su codo. Las cargas acá tienen que ser muy graduales y se trabaja con ejercicios supletorios para bajar la carga sobre el tendón. Trabajamos con ergonomía, movilidad, elongación, control postural del gesto, laboral o deportivo, entrenamiento propioceptivo del gesto, corrección de las posturas antiálgicas, de los movimientos repetitivos y disminución del estrés articular. En la patología degenerativa, sobre todo en aquel paciente que ha tenido mucho tiempo de dolor, yo utilizo, además del anclaje miofacial, punción seca sobre los trigger points. La punción seca, para ubicar el punto, se busca el punto de mayor deslizamiento y dolor, identificamos el punto y aplicamos la punción seca. La punción seca también se puede hacer con estimulación eléctrica, que se coloca un electrodo en la misma aguja de la punción y se produce la contracción en el caso que sea necesario. La patología degenerativa, en aquel paciente donde encontramos una antepulsión de la columna cervical, trabajamos con ejercicios de gliding, de deslizamiento nervioso, todo lo que es neurodinamia, acompañado de neurotaping, e indicamos al paciente no es una férula, es una toalla que se pone a la noche para no tener tanta flexión de codo que le genera dolor. Recordando que las fascias recubren el agujero de conjugación, y trabajando, por supuesto, todos los ejercicios desde esas diagonales y propioceptivamente. Por otro lado, utilizamos el conocimiento de lo que otros han estudiado, que es cómo se insertan todos los nervios, cuánto tienen en cada lugar, y llegamos a la conclusión que hay zonas donde hay mayores receptores nerviosos del músculo, y lo utilizamos para utilizar TENS en esas, la fisioterapia que uso yo sobre la analgesia es TENS, sobre estimular las fibras del tacto, produce la liberación de endorfinas, inhibiendo el circuito amielínico, motivo por el cual el paciente tiene alrededor de 40 a 45 minutos con una analgesia muy importante que le sirve para realizar los ejercicios que
que sí, en una primera fase son dolorosos. Por otro lado, nos valemos de la electromiografía en kinesiología, que hay muchos artículos donde se ha llegado a la conclusión cuál es la mejor posición para trabajar ese tendón específicamente. En los deportistas se han evaluado el gesto deportivo, ya hay estudios de todas las cadenas musculares que se van estimulando, que son las que tenemos que trabajar, y se llega a la conclusión que este movimiento, el Tyler Twist, es el mejor para trabajar. Partimos de una flexión de codo y muñeca con más de 100 grados en la axila, logramos la extensión, en este caso está hecho con una banda de TheraBand, y lo que hace es lograr que la tensión de la banda haga excéntricamente el movimiento para relajar ese tendón. Todos los estudios electromiográficos han llegado a la conclusión que este era el movimiento ideal, pero no quiere decir que sea el movimiento único que tenemos que trabajar en este paciente. Es el ideal para el músculo, pero no es el único para trabajar. Y cuando hablamos de todos los músculos que se ponen en contacto y en tensión cuando un paciente utiliza la extensión de la muñeca con este músculo, yo les traje una pianista. Miramos cómo se mueven las manos. En un movimiento de extensión de muñeca, donde participa el extensor carpi radialis brevis, se están poniendo en juego un montón de músculos. La columna, el hombro, todos los músculos. Y todas esas cadenas musculares son las que debemos abordar. Porque si nos quedamos con trabajar solo el codo, nos estamos perdiendo del movimiento funcional. Entonces el paciente puede hacer un movimiento perfecto en el consultorio, pero después cuando va, si es un tenista, va a la cancha, le sigue doliendo. Si es un trabajador manual, le sigue molestando. Entonces es muy importante que comprendamos que esas cadenas miofaciales son las que favorecen la eliminación del dolor y la correcta biomecánica en este músculo que tiene el problema de su sarcómero con demasiada longitud. Muchas gracias por su atención. Yo sé que soy complicada para trabajar un codo, pero bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, estoy también a su servicio como Ana. Marcela, muchísimas gracias por la presentación. Diego, si le puede habilitar el audio a la licenciada María Jenny, por favor. Tenemos dos preguntas, por favor, para Ana y Marcela. Dice, ¿qué complicación puede ocurrir en el peor de los casos al rehabilitar los movimientos de la muñeca? ¿Para Ana? ¿O para mí? No para entendí. para las dos. La experiencia. Sí, ¿qué complicación puede haber para rehabilitar un movimiento de la muñeca? Muchísimas, depende de la patología que tengamos.
La complicación que tenemos en la patología que acabo de hablar es el dolor, la persistencia del dolor que genera un engrama motor patológico. Y eso que utiliza mal se va traduciendo en un montón de posturas malas que generan otras patologías. Es lo típico que el paciente viene por una fractura de muñeca, empieza a hacer los ejercicios, todo evaluamos, el grip, todo perfecto, y después viene, no dormí del dolor de hombro. Bueno, porque no lo vimos al paciente entero. Al menos en la muñeca esa complicación es frecuente en este tipo de patologías, en las tendinopatías. ¿Cómo está María Yeli? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Eu penso que concordo com Marcela, e talvez a pergunta que ela fez tenha alguma relação com a reabilitação de tendão flexor, sim? Quando se hace um movimento de tenodese, sim? Talvez seja essa a pergunta dela, não sei. Porque quando leio dos protocolos de place and hold, que usamos em movimento tenodésico, sim? E existe alguns cientistas, alguns trabalhos que falam que quando hacemos o movimento tenodésico numa fase muito temprana, sim, pode ser um gap, uma força excessiva em la zona de sutura, sim? Pero são algunos trabalhos, não é uma... Essa é a pergunta sobre o uso del muñeca en la... Sí, así que un paciente no de tercera zona. Muchísimas gracias, Ana. Tenemos otra consulta para Marcela. Si utiliza infiltración de corticoides y lidocaína al 2% en la epicondilitis. Nosotros, nuestro equipo trata no siempre se consigue. Es una patología que el paciente viene bastante molesto, le impide trabajar, sobre todo si es un deportista de alto rendimiento, donde se lo debemos solucionar más o menos rápido. En ese caso, sí, hacemos un protocolo que hacemos 15 días de tratamiento conservador, sin infiltración, y en algunos casos requiere una infiltración y en otros requiere una cirugía. En el caso de las cirugías es cuando la resonancia vemos una plica sinovial, vemos una inestabilidad de codo, un montón de otras patologías que generaron esa alteración biomecánica. Perfecto, tenemos otra consulta, Marcela. Dice, el tratamiento de rehabilitación en tendinitis del codo, ¿cuánto es el tiempo máximo de tratamiento antes de proponer una cirugía? 6 meses más o menos estamos. Perfecto. Los protocolos actuales arrojan los americanos 1 año de tratamiento, nuestros pacientes no toleran 1 año de tratamiento, como máximo 6 meses, aunque actualmente a los 4 meses, si no anda, y en general, si los estudios se le realiza resonancia y se ve otra causa de inestabilidad, va a cirugía. Perfecto, tenemos una consulta para Ana, por favor, desde el Perú. ¿Me estás escuchando, Ana? Sí. Dice, en un paciente con tenorrafia de flexor zona 3, metacarpofalángica con osteosíntesis, ¿qué tratamiento recomienda? Con zona 3 y fractura, no. Sí, y fractura de metacarpofalángica. É mais complicado, sim? Precisamos ter o tempo da consolidação, mas não podemos perder o tempo do tendão, sim?
precisamos proteger a fixação. Não. É difícil saber o que foi feito no paciente, se uma osteossíntese, se foi feito, sim. É. Então, se está seguro para começar a protocolo de mobilização ativa, tem que saber como está a qualidade do tendão, como tem que manter a estabilidade óssea também, se está com a osteossíntese, está seguro para ser um movimento, começamos mais devagar, mas é importante que tenha algum cuidado com a férula, com a movimentação. ¿Sí? Perfecto. No le entiendo la otra pregunta. Dice, en caso de que el paciente fuera intervenida quirúrgicamente y tiene placas, ¿podrían evitar que complete el arco de su flexión? Si sería en la región metacarpiana del meñique. No sé si pueden plantearla mejor la pregunta, por favor. Y la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, para los que quieran verla después. Licenciada María Jenny, ¿usted tiene alguna consulta que quiera realizar? No comprendí muy bien la pregunta sobre las placas en la muñeca. Sí, yo también no comprendí. Por favor, si nos las pueden hacer de nuevo la pregunta de forma un poco más clara. Sí. Yo te quiero preguntar, Ana, tu experiencia con sutura barbada. Sutura barbada. Sí, ¿trabajan con sutura barbada? No tengo. No, por ese nombre, barbada, como... Sí, es como un hilo que tiene como pelitos, entonces no sí. hay que hacer los 6 pasajes de Kessler. Sí. Y tiene... Son bien seguras, sí, para empezar. Sí, claro. Perfecto. Sí. Sí. Se empieza muy rápido, sí. Son más seguras. Y pues, sí, son seguras. Y Yo recién ahora estamos trabajando más ahora. Sí, para René, me parece que René quiere decir algo sobre sutura barbada. Diego, ¿le puede habilitar el micrófono, por favor, al doctor René? Y tenemos, mientras tanto, otra pregunta, no la dirige en específico, de Wilber Camacaro. Dice, paciente con cirugía de Tommy John, ¿cuál sería su protocolo? ¿Tobillo? Rodrigo, ¿de tobillo? No, de Tommy John, dice. Cirugía de Tommy John. No, yo quería hacer una preguntita a la doctora Juárez, a la licenciada Juárez. Si en vez de que el paciente vaya al tratamiento quirúrgico, ¿qué experiencia tiene respecto a las ondas de choque en las epicondilitis? Sí, las ondas de choque dan buenos resultados. Tienen el problema que son dolorosas. Entonces, el paciente no tiene adherencia a ese tratamiento, pues lo mandamos a un tratamiento que genera más dolor a veces. Como la onda de choque lo que busca es estimular esa microcirculación y se puede también generar con tecaterapia capacitiva. Utilizamos mucho tecaterapia capacitiva y punción seca y remite el dolor, pero la onda de choque es muy buena la onda de choque. Si el paciente la resiste, lo mismo para el hombro. En general, en el miembro superior, la onda no tiene tantos adeptos como en el miembro inferior, porque el miembro superior tiene una proyección sensorial tan importante que el dolor genera una huella amnésica y generalmente no soportan el dolor. Pero con respecto, quiero que quede, no es que los pacientes, la mayoría van
a cirugía, todo lo contrario. Nosotros con Hugo Caloya, que es quien me formó, siempre nos reíamos cuando un paciente decía, porque yo le decía, el doctor, desde que lo conozco, creo que operó 3 epicondilalgias. El 99, y el paciente decía, entonces no tiene nada de experiencia. En vez de tomarlo como que no era quirúrgico, era como que no tiene experiencia. Hoy en día son más quirúrgicas, pero solo las que tienen plica, las que tienen otra cosa que no es simplemente la tendinopatía. Perfecto. Ana, ya la plantearon mejor la pregunta. ¿Si ha notado alguna diferencia en la recuperación de los tendones del arco de movimiento en los pacientes que han sido sometidos a una osteosíntesis? Sí, porque tem mais complicação, sim? Porque tem uma fratura, é mais difícil de empezar a movimentação, tem mais edema, mas devemos cuidar para o edema e para a movimentação o mais temprano possível, sim? Mas pode sim, por ter uma fratura adicional é mais complexo, sim? Perfecto, muchísimas gracias. No hay ninguna otra consulta por el momento, doctor Juan Carlos. Pasamos con usted. Ok. Quiero dar la bienvenida a la licenciada María Jenny López, que es presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Santa Cruz. Bienvenida, licenciada. La Sociedad Boliviana y la Asociación de Cirugía de Mano también ha hecho este webinar y esperemos que se pueda continuar. Tenemos ahí a la licenciada Ana, que es la presidenta de la Federación Sudamericana de Cirugía de la Mano. Y quiero felicitarla a ambas, a Marcela y a Ana, por su excelente exposición. Y en relación a la ponencia de Ana, muy importante lo que habló de los protocolos de la parte de movimientos pasivos y activos, así como también el esquema que le da al paciente para que lleve a domicilio, porque muchas veces es necesario que hagan 2 veces al día los ejercicios, y si hace una vez al día a veces comienza un poco más de rigidez temprana, ¿no? Entonces, muy importante, Ana, eso que habló. Felicidades a ambas. Quiero dar la bienvenida al doctor Antonio Carlos Costa de San Pablo. También creo que si le puede habilitar el... ¿Todo bien, Carlos Antonio? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Está bien? Ana, ¿qué tal? ¿Bien? Buenas tardes, doctor. Felicitaciones para todos los amigos de la Bolivia. Gracias, Antonio Carlos, por estar acá con nosotros y participar. Y si tiene alguna pregunta, puede hacerla también. Sí, no, gracias. En relación a Marcela, ¿qué recomiendas para que el paciente no tenga recaída para que continúe un tratamiento en casa también? Sí, yo le indico, luego del tratamiento, yo siempre les indico 3 ejercicios. Uno, el que vimos que electromiográficamente está comprobado que es específico para el extensor carpis radialis brevis. Un ejercicio postural y un trabajo con retropulsión cervical y extensión de hombro para trabajar todo lo que es la fascia. Son 3 ejercicios que le indico que los tiene que continuar. En el caso de, yo no traje acá más casos porque si no se hace muy extenso, pero en el caso de los pacientes que son jugadores de alta competencia o, no sé, recién preguntaban de tomillón, el hombro del lanzador, del béisbol. En el caso de los pacientes que son deportistas, ellos sí llevan un estricto protocolo de ejercicios que lo realizan espontáneamente todos los días. Perfecto. Doctor Juan Carlos. Adelante, María Jenny.
Buenas noches, muchísimas gracias. La agradecida soy yo por esta gran invitación y de verdad magnífica su exposición. Tengo una consultita para la licenciada Marcela. Si tienen experiencia en una epicondilalgia con iontoforesis, si dentro de su tratamiento han empleado la iontoforesis en la etapa aguda cuando es, no sé si me dejo entender. Sí, sí, te entiendo perfectamente, María Jenny. Nosotros sí, te digo sinceramente que actualmente yo no estoy utilizando tanto la corriente galvánica, pero sí utilizo el ultrasonido para realizar sonoforesis. Muchas veces cuando el paciente se lo infiltra y enseguida le hacemos sonoforesis, pero sí, la iontoforesis en agudo también no la estoy utilizando tanto actualmente porque encontré entre la sonoforesis y la tecaterapia una conjunción que sobre todo en este tipo de patología, en dedo en resorte, enseguida me remite el dolor. Ok, muchísimas gracias. Marcela, una consulta. Perdón, siga. ¿Sí? ¿Usa alguna férula para muñeca, para epicondilitis? En algunos casos. En algunos casos indicamos férulas para la muñeca, es como les decía recién, cortar ese movimiento. Hay pacientes que comprenden, como el del tendón flexor, que comprende que tiene que hacer hasta ahí y no cerrar el puño entero. También hay pacientes que comprenden que el movimiento debe ser hasta un límite y no pasarlo, y otros que hay que limitarlo con una férula. Sí, perfecto. La indicación que hacen sus pacientes, perdón. Sí. Perdón, continúen. Sí, es que la férula hace en 0 grados, 30 grados, se hace con 15 grados. 15. Para 15. extensión, sí. Sí, 15 grados de extensión, 15-20 grados como un lecho de reposo con pulgar en posición. Perfecto. Ok, muchas gracias. Damos la bienvenida a la licenciada Reyani, también de Costa, de Brasil, que es miembro de la directiva de la federación. No sé si quiere aportar en algo también, licenciada. Reyani Costa. Muy bien, para que no está con micrófono. Acho que no. Reyani. ¿No? Ok. Muy bien. Quiero agradecerle nuevamente a Marcela, a la licenciada Ana, por su participación y estar con nosotros acá en Bolivia compartiendo su experiencia. María Jenny, gracias por estar también presente, y a todas las demás asistentes. Veo que hay de varios países de Sudamérica, entonces han tenido una linda audiencia, más de 60 asistentes. Y bueno, esperamos contar en otra oportunidad y si Dios quiere invitarla para el congreso que tenemos en abril. Y Antonio Carlos también ahí presente. Muy bien, gracias a todos nuevamente y a la directiva de la ESBOLOT, de la ABOCIMA y a todos los asistentes por su participación y compartir todas sus experiencias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.